Muy buenos días a todos y feliz viernes 9 de marzo de 2018. Iniciamos este mes de marzo en los vídeos de Contestamos a vuestras preguntas. Es el número ya 47 de Contestamos a preguntas y estamos muy contentos por toda la aceptación y la fuerza que hemos empezado este nuevo año 2018 con muchísimos seguidores y con nuevos proyectos que tenemos desde el despacho, como fue este pasado jueves 22 de febrero que hicimos el primer Facebook Live en directo. Este mes, como dijimos, vamos a hacer otro Facebook Live y no será en el mes de marzo, porque a finales del mes de marzo, el jueves, pues es Semana Santa, pero la siguiente semana haremos un Facebook Live, por lo tanto, en el mes de abril tendremos dos, uno la primera semana y otro en la última semana de abril. Dejadme deciros antes de empezar las preguntas, porque tenemos muchísimas, como siempre. No las vamos a poder contestar a todas porque ha habido muchísimas más preguntas de las que vamos a poder contestar y por eso quiero pasar rápidamente a contestar a las preguntas de hoy. Sin embargo, deciros primero, como siempre, lo primero, si no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal para que podáis recibir todas las novedades que estamos haciendo. Ya sabéis, los viernes tenéis una cita aquí con nosotros en un episodio contestando a vuestras preguntas, pero es que también tenemos muchas más opciones que os van a ir saliendo poco a poco con nuevos vídeos que vamos a hacer divulgativos, muy interesantes, y los empezaremos a hacer ya desde este mes de marzo. Por lo tanto, si no estáis suscritos y tenéis la campanita, no vais a recibir esas notificaciones de las novedades que vayamos publicando. Número 2. Como sabéis también, el año pasado iniciamos otro proyecto que muchos de vosotros seguís, que es el de misderechos.club. En esta página web lo que hacemos es publicar un podcast semanal en el que cada miércoles publicamos contenido en formato de audio que es muy interesante para vosotros. Entrevistas a asociaciones de enfermos, a doctores, a pacientes que han pasado por esa enfermedad o que están sufriendo esa enfermedad. Episodios divulgativos, como hicimos con la jubilación. Y en concreto, este miércoles pasado hemos hablado sobre la jubilación parcial, cerrando ya ciclo en el que hablábamos sobre la jubilación anticipada. Por lo tanto, si no lo has escuchado aún, te dejo un enlace en los detalles de este vídeo en el que vas a poder escuchar este episodio muy interesante sobre la jubilación parcial. Bien, pues dicho todo esto, vamos a entrar ya en el episodio de hoy, en la divulgación, en el contestar a las preguntas que nos habéis formulado mediante el canal de YouTube. Si no sabes cómo hacer la pregunta, pues es bien sencillo. Vas a los comentarios de cualquier vídeo y ahí nos dejas tu pregunta y en los próximos vídeos vamos a contestar a esa pregunta que nos has hecho. Pues ahora sí, así vamos a contestar a la primera pregunta que nos la hace Jordi Mac y nos dice lo siguiente. Vamos, que los autónomos estamos pringados hasta los 68, aunque hayamos cotizado 38 años y medio a los 62, ¿no? Pues no, Jordi, esta es una muy buena pregunta. Los autónomos pueden jubilarse de forma anticipada, pero no forzosa, sino a la voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se pueden jubilar 2 años antes de la edad ordinaria que les toque. Es decir, si hemos cotizado más de 38 años y medio, pues a los 63 el autónomo también se puede jubilar de forma anticipada, pero no de forma forzosa. Como vimos, para que nos jubilaran de forma forzosa 4 años antes de la fecha del hecho causante, es decir, si tenemos más de 38 años y medio, pues a los 65 sería nuestra edad, pues entonces sí que podíamos a los 61. Esto el autónomo no puede, la anticipada forzosa no puede, la voluntaria sí. Por lo tanto, los autónomos siempre estamos muy perjudicados, pero al menos esta posibilidad de jubilación anticipada sí que puede hacerse, en este caso, en los autónomos, la jubilación anticipada voluntaria, 2 años antes de nuestra edad de jubilación ordinaria que nos pertocaría en función de los años que hayamos cotizado. En ese sentido, te recomiendo, Jordi, que puedas ver y escuchar, mejor dicho, los episodios de misderechos.club. Ya lo hemos dicho antes, os dejo un enlace en los detalles del vídeo donde podéis encontrar los 3 episodios divulgativos en los que hemos ido hablando sobre la jubilación anticipada. Vamos con otra pregunta. Esta nos la hace Juan Carlos Pérez García y nos dice: hola, buenas tardes, soy funcionario docente en enseñanza secundaria y como consecuencia de un linfoma de Hodgkin que padecí con recidiva y altas dosis de quimioterapia más autotrasplante de médula ósea y radioterapia radical en el cuello, me han quedado secuelas o limitaciones como faringitis irritativa atrófica, que me impide desarrollar mi profesión de docente. Ni con amplificador de voz puedo dar clase. Y sin embargo, los tribunales médicos de Linz me dan altas médicas cuando la realidad es que estoy incapacitado para toda profesión bucofaringea. ¿Qué se puede hacer en este caso?
Vamos a ver, en este caso, ¿qué es lo que deberías hacer? Lo primero es que no sé si estás en régimen de clases pasivas o régimen general, pero en tal caso sería lo mismo, ¿eh? Lo importante aquí es informe del oncólogo con las secuelas que padezcas del linfoma y después pues que el otorrino también te pueda hacer un informe sobre las secuelas que tienes. Entonces, con estos dos informes, lo suyo sería que se valorara si es viable o no solicitar una incapacidad permanente, ¿sí? Porque podría ser que tuvieras periodos agudos en el que tuvieras que estar de baja y luego pudieras recuperar, o puede ser que estos periodos sean tan frecuentes o que la lesión sea tan grave que no puedas llegar a ese mínimo como nos comentas, ¿eh? Por lo tanto, yo te diría informes, a poder ser informes públicos, si eres de Muface, pues ir a los mejores especialistas que haya en el cuadro médico a nivel de otorrino y a nivel de oncología. Y por último, en ese sentido, ver que cumples todos los requisitos jurídicos, que me imagino que sí, ¿eh? Ya lo sabemos, tanto en clases pasivas como en régimen general, los hemos explicado muchas veces, los requisitos de solicitar una incapacidad laboral por enfermedad común, que sería tu caso. Te recomiendo que mires otros vídeos y así puedas ver que cumplas también los requisitos jurídicos, y para ello también lo que vamos a hacer es pues, dejarte un enlace de la página de Campaña Abogados en el que se explican los requisitos para la incapacidad permanente, cuáles se tienen que cumplir. Vamos con otra pregunta. Buenas noches, no tenemos el nombre, no lo veo, pero bueno, vamos allá. Buenas noches, doy gracias por los vídeos que subís, dais muchísimas informaciones. Quiero información, por favor. Mi marido tiene 57 años, padece polio desde los 8 meses, fue reconocido por un 36%. El año pasado, en 2013, pasó revisión de nuevo por agravamiento y le dieron un 55%. Y de nuevo, en 2016 se le reconoce el 58%. Tiene reconocido las secuelas de polio, la movilidad reducida y está en tratamiento por ablación Wolff-Parkinson-White. Está en tratamiento de gastritis crónica y en estudio por posible síndrome post-polio. Ahora mismo está de baja por los fuertes dolores que sufre y la neuróloga no nos da un diagnóstico claro. En principio nos asustó mucho porque en el estudio neurofisiológico salió que tenía síntomas de una ELA, al tener las dos motoneuronas afectadas. Ha pasado 3 estudios neurofisiológicos y ni se descarta ni confirma un diagnóstico. Por problemas económicos no podemos pedir una segunda opinión a nivel particular. Tiene cotizados 42 años y no le concedieron la jubilación anticipada al 45% en los últimos 15 años. ¿Hay posibilidades ante el juzgado de EXIE, bien para la jubilación o para una incapacidad? Hay que decir también que el CADEX le envió certificado de todas las fechas de revisión y hace constar que la enfermedad la padece desde el año 77, que pasó su primer reconocimiento, y en la exclusión total del servicio militar le ponen que es excluido total por las secuelas de la polio. Perdonen por la extensión y espero su respuesta. Muchas gracias. Bien, pregunta larga pero muy acertada, tiene relación con lo que hablamos también en misderechos.club sobre la jubilación anticipada para aquellos casos de discapacidad especial del 45%. Os dejo el enlace también para que lo podáis escuchar. En este sentido, y como bien nos apuntabas aquí, para acceder a la jubilación anticipada por razón de discapacidad en relación a una enfermedad concreta, la ley exige 15 años que se hayan trabajado con ese reconocimiento de discapacidad. Aquí nos dices que no es hasta el 2013 que le reconocen un 55%, es decir, un 45% o más, por el tema del polio, que es una enfermedad que está reconocida en este Real Decreto que permite la jubilación anticipada. Por lo tanto, no tenemos esos 15 años. Entonces, por esa vía de la jubilación anticipada no se podría acceder. El tema de la incapacidad laboral, hombre, pues tendríamos que ver qué profesión tiene tu marido, ¿eh? Tiene 57 años, nos dices, y las secuelas de polio, si son graves y demás, y tiene el tema de la movilidad reducida, pues evidentemente una total para su profesión habitual, si requiere desplazamientos, imaginaos que fuera comercial, por ejemplo, pues en ese sentido pues se podría conseguir una total seguramente. Si tiene los desplazamientos muy limitados, es decir, a lo mejor ya va en silla de ruedas, en ese sentido, pues a lo mejor ahí sí que se podría conseguir la absoluta o incluso la gran invalidez, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo los informes que tenga de, pues, en este caso, el neurorehabilitador, ¿no? Y ver la afectación del polio y el pospolio, ¿vale? Entonces eso
muy importante los informes que se puedan tener del neurólogo actualizados que nos digan el qué. A partir de ahí, las demás patologías que tienes, le doy más importancia seguramente a esta cardiopatía, ¿no? Al síndrome Wolff-Parkinson-White. Entonces, en este síndrome, ver también un informe del cardiólogo cuáles son esas secuelas, si tiene problemas de arritmias y si tiene en ese sentido también insuficiencia cardíaca. Esto también puede ser importante para la valoración del caso. Y yo te diría eso, informe de cardiólogo, informe también del neurólogo, valorar eso, y entiendo que por los años de cotización que tiene, pues sí que cumpliría los requisitos de cotización y que con esos dos informes se debería valorar si se puede solicitar una incapacidad laboral o no. Por lo tanto, en lo que nos planteas, para tu marido, entre jubilación anticipada e incapacidad, la jubilación anticipada la tendríamos vetada porque nos faltarían muchos años, nos faltarían 10 años aún para lo que sería la discapacidad, la jubilación por discapacidad, y entonces tendríamos que ir ya a la incapacidad laboral. Aunque se hubiera reconocido en este sentido el hecho de que no podía pasar el servicio militar, como le reconocieron un 36%, en ese sentido, claro, no tenemos el 45% y por lo tanto la ley no nos deja hacer nada ahí, es muy limitada. Lo que sí que te diría es que estate atenta a las novedades que pueda haber. Desde el despacho, desde Campaña Abogado, estamos asesorando a la Asociación de Polio y Pospolio de Cataluña, y en este caso te lo recomiendo también, te dejaré el enlace ahí para que puedas conocer también lo que está haciendo esta asociación. Y se presentó en el Parlamento de Cataluña una moción para esa modificación de este Real Decreto. Y el problema es este, ¿no? Pues ahora mismo las personas que están padeciendo secuelas de pospolio, como puede ser el caso de tu marido, que tiene 57 años, el hecho de que se les exijan 15 años para poder jubilarse en forma anticipada no les sirve de nada, porque la mayoría de personas pues tienen esta edad, entre 50 y 60 años. ¿Qué pasa? Que si les piden 15 años, pues realmente la jubilación anticipada puede acceder muy poca gente, porque la mayoría ya será la jubilación ordinaria, ¿no?, la que les tocaría. Por lo tanto, es una cosa que estamos luchando y que también informaremos a toda la audiencia de los pasos siguientes que se vayan dando. Cualquier duda que tengas, pues nos la vuelves a preguntar y lo comentaremos. Vamos con otra pregunta, nos la hace en este caso Gerardo Salas y nos dice lo siguiente: si tengo una incapacidad parcial permanente y me jubilo, ¿me agregan a la jubilación la incapacidad permanente parcial o me la quitan? Gracias por su atención. Bien, la pregunta, Gerardo, imagino que quieres decir si tienes una incapacidad permanente. Lo de parcial seguramente te refieras a la total. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás cobrando una incapacidad, a la hora de que llegas a la jubilación se transforma. No es que tengas derecho a las dos pensiones porque son incompatibles, sino que se transforman. Sin embargo, podrías valorar de hacer el cálculo de jubilación, y si te quedara mejor la jubilación, podrías optar por la jubilación. Eso se tiene que hacer antes de acceder a la jubilación, ¿vale? Pero no son compatibles entre sí. No es que digas, no, se suma lo que cobro de la incapacidad más la jubilación, sino que al llegar a la edad ordinaria se transforma y por lo tanto, en ese sentido, no se suman las dos pensiones. Otra pregunta nos la hace Arturo Esteban y nos dice lo siguiente: hola, sigo de baja y he cumplido el año. Hace 2 meses me visitó el inspector médico, pero no me ha llegado ninguna notificación o carta o SMS. Me tienen que hacer más pruebas por complicaciones en la rodilla operada. La inspectora me dijo que mi empresa, más de 100 empleados, está obligada a reubicarme. ¿Es así? ¿Tengo que finalizar el tratamiento para una reubicación? ¿Quién debe solicitarlo? ¿Me pueden incapacitar mientras se soluciona toda la problemática? ¿Me entiendo? No estaba acabada la pregunta, pero entiendo que quería saber si se puede llegar a la incapacidad durante todo este proceso. Vamos a ver, las preguntas. ¿La empresa está obligada a la reubicación? Depende. La empresa estará obligada si lo dice el convenio colectivo o el acuerdo de empresa, entonces tendrías que mirar cuál es el convenio colectivo aplicable, pero estas cláusulas siempre son muy abiertas y son en función de que la empresa tenga puestos de trabajo efectivos para poder recolocar a la persona. Normalmente esto no se suele dar, por lo tanto que en la práctica siempre suelen decir las empresas, pues mira, no tenemos otro sitio que se adapte a tus necesidades y por lo tanto en ese sentido nos suelen reubicar. Pero esto depende de convenio colectivo, acuerdo de empresa y de evidentemente que la empresa tenga esas plazas efectivas. Entonces, para la reubicación, ¿cómo se haría? Lo que se tendría que pasar es una aptitud laboral por parte de la empresa y entonces en ese cuestionario de aptitud lo que hace es una empresa de prevención de riesgos laborales de la empresa, pues lo que dice es decir, oye, esta persona no es apta para hacer X tareas de su puesto de trabajo.
Si son muchas o son importantes y afectan a su núcleo esencial de la profesión, pues pueden reubicar al trabajador en otro puesto de trabajo en base a la ley de prevención de riesgos laborales, de adaptación de esa obligación que tiene la empresa de adaptar. ¿Que no eres apto? Pues te harían un informe diciendo no apto, y entonces la empresa o reubica o tiene también la facultad de hacer lo que se llama un despido por ineptitud sobrevenida. Quiere decir que, como no cumples la aptitud suficiente para poder desempeñar ese trabajo, la empresa te puede despedir, y es un despido con indemnización, un despido objetivo, por ineptitud sobrevenida. Y tienes derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado en la empresa, siempre y cuando la indemnización no supere un tope de un año de salario. Ese sería el tope de la indemnización. Si estuviera por encima no cobrarías eso, sino como máximo esa cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra opción que le queda a la empresa también, o adaptar o despedir. Por lo tanto, hemos de ir con cuidado con estas opciones. Y por último, nos preguntabas también quién debe solicitarlo. En principio, cuando es una baja de larga duración, la empresa ya te hace esta salud laboral, ¿no? O sea, este estudio de tu aptitud, pero lo puedes solicitar tú también, si no, lo puede hacer tanto el trabajador como el representante legal de los trabajadores también, como la empresa de mutuo propio. Y sobre si te pueden dar la incapacidad laboral mientras se está dando toda esta reubicación, la respuesta es que sí. Todo este proceso es ajeno a la baja. De hecho, cuando estás de baja médica no te pueden valorar. Es una vez te den el alta médica cuando, al tener que reincorporarte a tu puesto de trabajo, la empresa tendrá que mirar si tienes la aptitud para desarrollar el trabajo en concreto que tienes que hacer, y a lo mejor te adaptan a un nuevo puesto de trabajo. Durante la baja médica no pueden valorarte porque estás en un momento agudo y evidentemente ahí no se puede valorar y no podría la empresa hacerte esta valoración, ¿de acuerdo? Entonces, ¿te pueden dar la incapacidad laboral durante este proceso? La respuesta es que sí. Bien, pues ya nos dirás, Arturo, cómo va evolucionando un poco todo el proceso, y cualquier duda más que tengas, pues nos lo comentas. Otra pregunta nos la hace José Antonio Juan Pérez y dice: ¿podré cobrar alguna ayuda cuando tenga 55 años? Tengo 13 años cotizados y ya cobré el RAI. Gracias. Muy bien, en este caso te voy a dejar el enlace a otro vídeo en el que hablamos sobre bastantes preguntas sobre los requisitos que se tiene que tener a los 55 años para solicitar la ayuda para mayores de 55 años, ¿de acuerdo? Es en función de la cotización y nos faltan más datos para saber si puedes o no solicitarlo, tu situación anterior, demás y tal. Por lo tanto, para responder esta pregunta voy a ayudarme de ese vídeo para no alargarlo, porque hay muchísimas preguntas y ahí encontrarás la respuesta a la pregunta que nos has formulado. Vamos con otra pregunta, nos la hace Pepi y nos dice: hola, ¿qué tal? Mi pregunta es la siguiente. Estando trabajando me puse enferma por depresión. La empresa al mes me despidió, denuncié y gané la empresa. Tomo la decisión de indemnizarme. Yo sigo de baja, pero en abril hago ya 12 meses. Quiero tramitar una incapacidad. Pues tengo una enfermedad crónica desde hace años, que con el tiempo me va debilitando, y depresión. Mi baja médica es por la depresión, tengo 51 años y tengo 30 años cotizados. ¿Puedo empezar a tramitar la incapacidad ya? Y la respuesta, Pepi, es que sí, ya lo hemos visto en muchos otros vídeos y contestado en otras preguntas, es que no es necesario agotar una baja médica para solicitar la incapacidad laboral. Es más, cuando tenemos informes médicos que digan que nuestra enfermedad es crónica, que nuestra enfermedad evidentemente reviste gravedad suficiente y que, pese a todos los tratamientos que se han intentado, no hay mejoría o no se prevé una mejoría, es ahí en ese momento cuando debemos solicitar la incapacidad laboral, ¿vale? No hace falta agotar los 18 meses de baja o pasar el año médico de baja. Si los informes que tenemos ya nos dicen esto, rápido, importante presentar la solicitud de incapacidad. ¿Por qué? Lo hemos hablado en otras ocasiones. Si nosotros estamos de baja médica, para poder seguir de baja existen solo dos motivos, que son los siguientes: que necesitemos evidentemente asistencia médica, pero por otro lado son dos cosas. Una, que con ese tratamiento que nos van a hacer nos vayamos a recuperar al 100%, ¿no? O nos vayamos a recuperar nuestra capacidad de funcionar. Es decir, por ejemplo, padezco una apendicitis, estoy de baja y esto previsiblemente se va a curar. Por tanto, yo estoy de baja médica y es correcto, pero al no ser una enfermedad crónica y me voy a recuperar al 100%, pues yo estoy de baja, cumplo criterios de baja y cuando se acabe me dan el alta. Vale. Otro de los criterios, ¿cuál es? Que yo tenga una enfermedad que sea crónica, pero que en ese momento necesite tratamiento y que se prevea que no se me va a curar de esa enfermedad o lesión
pero sí que voy a recuperar la capacidad funcional. Ejemplo número 2, lumbalgia. Yo tengo unas hernias lumbares, por ejemplo, y en un proceso agudo yo me quedo clavado y tengo un proceso de lumbalgia, ¿no? Un dolor lumbar importante y de estar de baja 2 meses. Me hacen rehabilitación, demás, y a mí las hernias discales a nivel lumbar no se me van a curar. Pero este proceso agudo a nivel lumbar sí que puede mejorar. Por lo tanto, la baja es correcta y yo debo seguir la baja hasta que se agote y no me curen, pero sí esté suficientemente bien para seguir haciendo mi trabajo. Esos son los dos motivos para estar de baja, recuperación íntegra o recuperación de la capacidad funcional suficiente como para trabajar. Entonces, ¿qué problema hay? Que si nosotros, por ejemplo en este caso que nos dice Pepi, tenemos una depresión diagnosticada hace años con tratamiento del psiquiatra, con medicación, demás, y que nos dicen que es grave y que por mucho que esté de baja no voy a curarme, si los informes médicos dicen eso, a mí me pueden dar el alta médica, porque me dicen, no, es que lo tuyo es crónico, no hay nada que hacer, por más que sigas de baja, pues puedes estar así años de baja. Entonces, aquí es importante solicitar la incapacidad, porque tenemos ese riesgo de que nos den el alta, y ese alta estará bien dada, porque aquí la discusión no será si tengo que seguir de baja o no, la discusión es si la gravedad de la enfermedad, si cómo me limita a mí esa enfermedad, es suficiente para poder trabajar o para no poder trabajar. Ese es el kit de la cuestión, no la baja médica. Por lo tanto, tenemos un riesgo muy grande de que nos den en alta médica y que ahí lo tengamos más difícil para luchar lo que es la incapacidad laboral. Lo hemos explicado varias veces, pero me gusta siempre aclarar estos términos, que quede muy claro, porque muchas personas se piensan que tienen que agotar la baja médica y eso en la mayoría de los casos se tiene que estudiar caso por caso, pero en la mayoría de los casos no es un beneficio sino un perjuicio y una dificultad añadida y un riesgo que tiene el trabajador a la hora de poder solicitar una incapacidad laboral. En ese caso, Pepi, pues igual que en el caso anterior de Arturo, cuando tengas novedades pues estaremos encantados de escuchar tu caso y poder compartirlo con la audiencia. Vamos con otra pregunta que nos pregunta JSF y nos dice lo siguiente: ¿cuánto cuesta llevar una incapacidad a juicio contra la Seguridad Social? Gracias. En este caso, a ver, el precio evidentemente dependerá del profesional que os lleve el caso, y los honorarios son libres por los abogados, es decir, cada despacho de abogados puede trabajar libremente y fijar sus honorarios. ¿Cómo se suele trabajar en el sector? O recomendaciones que os doy por mi parte. Lo primero es que vayáis a trabajar con un despacho que sea especialista en la materia. Esto a veces es un poco obvio, pero nos encontramos en mi despacho muchas veces con que parece que una incapacidad laboral pues la puede llevar cualquier abogado y pues te lo llevan igual que te pueden llevar un accidente de tráfico o un divorcio. Entonces, intentemos investigar si ese despacho es especialista en la materia que nos va a llegar. Aunque un amigo nos recomiende un abogado que le llevó a tal, ¿no?, y le pudiera salir bien, pues el hecho de que conozca mucho el tema médico-legal y el mundo de las incapacidades laborales nos va a ayudar muchísimo a tener éxito. Eso es lo primero y que se tiene que valorar. Lo segundo, ¿cómo se suele funcionar en estos casos? La mayoría de despachos que nos dedicamos de forma exclusiva o preferente en el mundo de las incapacidades laborales, lo que hacemos es trabajar con una provisión de fondos y luego con un resultado, ¿vale? Entonces se cobra una pequeña provisión de fondos que cubre todos los requisitos, cubre todos los procesos, perdón, y luego en función de si se gana o no el caso se cobra otra cantidad adicional. Si se gana se cobra una cantidad y si no se gana no se cobra esa cantidad. Eso es lo que se trabaja habitualmente. A partir de ahí, precios, pues hay muchísimos, depende también de dónde estemos de España, pero habitualmente se suele cobrar una cantidad de provisión de fondos y luego, ya insisto, otra cantidad, que esta segunda cantidad suelen ser entre 2 o 3 mensualidades de lo que sería la incapacidad laboral, de la pensión que luego te quede, ¿vale? Entonces, más o menos, pues depende de la función de cada trabajador, porque cada base reguladora sea distinta y cada prestación también, pero más o menos es lo que suele oscilar. Sí que es cierto que hay despachos también que trabajan con una cuota fija, hay otros que van a resultado, ¿vale?, que totalmente a resultado, lo que pasa es que normalmente no son especialistas en la materia, entonces las posibilidades son muchísimas y no soy yo nadie para decir cómo deben trabajarse o cobrarse estos casos, y cada despacho sabe cómo lo tiene que tratar, por supuesto. Pero mi recomendación sí que es que al menos, ya no solo en esta materia, sino en cualquier materia de abogados, pues que entendamos que al final la especialización es básica en cualquier negocio ya. Cuando tenemos un problema de corazón vamos al cardiólogo, no vamos a un médico, vamos al cardiólogo. Entonces,
Si tengo un problema de una incapacidad laboral, pues yo te diría que vayas a un despacho laboralista especialista en incapacidades laborales, porque es que si no, tenemos el riesgo de eso, de que el asunto no se nos lleve igual de bien que puede llevárnoslo una persona que sea especialista. Creo que te he contestado la pregunta. Si necesitas alguna aclaración más, pues encantado de dártelas. Otra pregunta, Cristo Pacheco. Buenos días, hace tiempo que no me contestáis por aquí a ninguna pregunta, pero entiendo que no tengáis tiempo para todo. Bueno, disculpas, Cristo, pero intentamos contestar el máximo de preguntas y a todo el mundo. Imagino que ya lo haréis, hoy lo estamos haciendo. Aquí va otra pregunta. Tengo 50 años y estoy recién pensionado con la absoluta. La base reguladora tenida en cuenta es de un 90 y tanto %. Entiendo que debido a que a la edad de jubilación me faltan pocos años para los 35 cotizados. Actualmente en torno a 14 o 15. Mi duda es, de aquí a la jubilación no puedo trabajar por tener la absoluta y porque mis limitaciones no me lo permiten. Y a los 65 años no he trabajado en los últimos 15 años. ¿Va a bajar el importe de lo que me quede cobrando? ¿Existe alguna forma de la que, aunque tenga que pagar algo mensualmente, me pueda pagar mi pensión de jubilación? Gracias y felicidades por vuestra labor. Muy bien, Cristo, vamos a ver. La pensión de incapacidad. Cuando llegues a la jubilación te vas a quedar con esta como mínimo. Lo que pasa es que podrías hacer un cálculo alternativo de la jubilación ordinaria, es lo que te quedaría. Pero como tú bien dices, como no habrás cotizado los últimos 15 años, que en el momento que te jubiles serán los últimos 25, pues te bajaría mucho la pensión. Por lo tanto, la que tienes ahora es la que te quedará mejor. Segunda cuestión, que tengas la incapacidad absoluta no quiere decir que no puedas trabajar. La jurisprudencia ya lo ha dicho, el Supremo dice que permite el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Permite trabajo con una serie de restricciones, es decir, si tienes una absoluta, pues se entiende que puedes hacer trabajos más residuales, protegidos, etc. Por ejemplo, nosotros hemos asesorado a muchos trabajadores que tienen la absoluta y después de la absoluta pues les ayudamos a que puedan trabajar, pues a lo mejor desde el teletrabajo, a lo mejor unas horas en concreto, a lo mejor autónomos, explicándole a la seguridad social por qué pueden compatibilizar un trabajo con la pensión. Eso es posible. En tu caso dices que por las lesiones o la enfermedad que tienes te es imposible trabajar, y en ese caso es evidente que no puedes trabajar. Pero yo te diría que en tu caso no te preocupes porque no te va a bajar el importe, sino que como mínimo vas a tener garantizado la pensión que estás cobrando ahora, ¿vale? Se le cambiará el nombre a los 65 y seguirás cobrando lo que cobras ahora con las revalorizaciones correspondientes, que de momento son el 0,25% por todos conocido, que está motivando todas estas manifestaciones que hay en la calle que vamos viendo en los telediarios de los pensionistas. Entonces, vamos a ver, mejorar tu pensión no lo puedes hacer, hay el tema del convenio especial, pero no estás en una situación que te permita pagar ese convenio especial. Por lo tanto, yo te diría, te debes quedar con esto, y el caso de que algún día quisieras trabajar, vamos a hacer un monográfico especial para explicar cómo se tiene que hacer para trabajar con una gran invalidez o con una absoluta o con otro tipo de incapacidad, ¿de acuerdo? Entonces, estate tranquilo que como mínimo eso lo vas a cotizar. Y respecto a lo que decías primero, así es, como no has cotizado 35 años o más, no te queda al 100%, sino que te faltará un poco para llegar a esa cantidad, ¿de acuerdo? Vamos con otra pregunta. Estamos ya muy fuera de tiempo. Vamos a acabar ya la última. Tengo 59 años, lo hace Joaquín Cabal. Dice, tengo 59 años y llevo 7 años parado y en estos momentos estoy cobrando una prestación de 322 euros. Tengo cotizados 37 años y me han dicho que al cumplir 61 años me jubilarán con una pensión anticipada involuntaria, forzosa. ¿Qué porcentaje tengo de reducción? Y si al llegar a los 65 años paso a cobrar el 100%, gracias. En tu caso, Joaquín, el tema de la jubilación anticipada, podrás acceder a ella porque tienes los requisitos y te emplazo a que puedas escuchar el episodio en misderechos.club de jubilación anticipada 1, que te voy a dejar el enlace ahora en los detalles de este vídeo para que puedas verlo, ¿vale? Entonces, sí que lo puedes acceder y cuando te jubiles el porcentaje será en función a la cotización que hayas tenido. En este enlace que te dejo ahí podrás ver todos los datos, ver el porcentaje y demás. Ya sabemos que es trimestral y que en función de los trimestres que tú anticipes, pues se aplicará un porcentaje u otro y también en relación con los años de cotización que tú tengas, ¿de acuerdo? Entonces la cantidad exacta no te la puedo decir ahora porque tampoco sé tu base reguladora. Entonces,
Esta es una pregunta que se hace muy común y muy frecuente entre las personas, ¿no? Tú te jubilas anticipadamente y, por ejemplo, te tocarían 1.000 euros de la base reguladora si te jubilas en la edad ordinaria, pero como te jubilas de forma anticipada a los 61, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso cobras 700 euros, me lo invento. Estos 700 euros los vas a cobrar de por vida, con las actualizaciones pertinentes, pero cuando llegues a los 65 no es que vayas a pasar a cobrar 1.000 euros. La finalidad que hay de esta situación es que la Seguridad Social te anticipa a ti el momento de pagarte la jubilación, pero con un descuento, con 700 euros en vez de con los 1.000 que te tocarían a los 65. Como lo haces antes, la Seguridad Social gana de que durante toda la vida te va a pagar 700 euros y tú sales ganando de que en lugar de cobrar esos 300 euros que cobras, en este ejemplo que te digo, cobrarías 700 euros ya y no tendrías que esperar a cobrar estos 300 hasta que llegas a los 1.000 de los 65 años. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí, Joaquín? Pues una cuestión de números, una cuestión de calcular qué es lo que te sale a cuenta o no. Si tú ahora tienes mucha necesidad, pues mirar a ver, oye, si me espero yo, ¿cuánto tiempo tardo en recuperar lo que dejo de ingresar con la anticipada? ¿1 año, 2 años, 3? Y ver si te vale la pena o no. Si tú dices, no, mira, yo es que no recuperaré todo esto hasta el cabo de 10 años. Hombre, pues quizás seguramente sí que es mejor jubilarte de forma anticipada. Pero si me dices que en 2 años lo tienes recuperado, pues a lo mejor dices, oye, pues mira, yo tengo unos ahorritos, voy tirando de ellos hasta entonces y yo ya sé que al cabo de, a los 67, ya habré recuperado pues lo que me tocaría si me hubiera esperado a la ordinaria. Pero entonces me espero, ¿sabes? Y entonces es cuestión de números. ¿Cómo los puedes hacer también? Pues esos números tenemos un archivo de Excel que lo hicimos online y puedes acceder al mismo y ahí puedes estar haciendo tus cálculos. Esto es importante porque con esos números pues puedes ver si te vale la pena una cosa, otra y demás. Si no, también te lo pueden hacer en la Seguridad Social. Pero te dejo un enlace a este Excel que con una invitación, todos los que estéis en una situación similar, podéis entrar y introduciendo vuestras bases de cotización, que esto lo tenéis que pedir a un informe de bases de cotización a la Tesorería General de la Seguridad Social, si lo solicitáis, introducís vuestras bases de cotización, vuestros números, y a partir de ahí os dará un aproximado de lo que os quedaría de la jubilación anticipada o la jubilación ordinaria si os esperáis. Por lo tanto, te dejo esos recursos, Joaquín, de la jubilación anticipada 1, tienes que mirar el apartado de la jubilación forzosa, a los 61 años, y entonces pues verás ahí tanto el porcentaje de reducción como podrás hacer tu propio cálculo para ver qué es lo que te quedaría. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos hecho estas 10 preguntas, nos hemos pasado un poco de tiempo. Disculpa por lo largo que ha sido el episodio, pero teníamos muchas preguntas por hacer, nos han quedado muchísimas otras. Ya sabéis, podéis seguir preguntando y comentaros que el miércoles que viene vamos a tener un episodio de misderechos.club en el que vamos a hablar con Teresa Morales, de la asociación, presidenta de la asociación Inmedo, de personas que tienen pues un implante de un neuroestimulador. Muy interesante será y lo comentaremos el miércoles que viene en esa entrevista en misderechos.club, y el viernes que viene nos volvemos a ver aquí en el canal. Tenéis una cita de nuevo para contestar a vuestras preguntas. El viernes que viene nos veremos y contestaremos a vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene.